Ok, comencemos con los principios esenciales de la termodinámica, que son fundamentales para entender cómo la energía térmica se comporta en diferentes sistemas. Primero, empecemos con la conservación de la energía. La primera ley de la termodinámica establece que la energía no puede crearse ni destruirse, solo transformarse de una forma a otra. En el contexto de la termodinámica, esto significa que la energía térmica transferida a un sistema puede convertirse en trabajo mecánico y viceversa. Siguiendo con la segunda ley de la termodinámica, que establece que el calor siempre fluye de manera natural de un cuerpo más caliente a uno más frío, y que la entropía, desorden, de un sistema cerrado siempre tiende a aumentar. Estas leyes son fundamentales para comprender la dirección de los procesos termodinámicos y las limitaciones en la conservación de calor en trabajo. Bueno, les hablo de esto porque estos principios son cruciales para entender cómo los sistemas de energía térmica y la transferencia de calor funcionan en diversas aplicaciones, incluyendo las máquinas térmicas. Las máquinas térmicas operan según los principios de la termodinámica y utilizan la energía térmica para realizar trabajo útil. Algunos conceptos clave incluyen la eficiencia térmica, el ciclo termodinámico y la transferencia de calor. Aquí existen diferentes tipos de máquinas térmicas, cada uno con aplicaciones específicas. Por ejemplo, está el motores de combustión interna, las turbinas de vapor, los ciclos de refrigeración. Como les decía, estas máquinas nos permiten comprender cómo se aprovecha la energía térmica en aplicaciones prácticas. Que aquí podemos meter el concepto del ciclo termodinámico. Un ciclo termodinámico es un proceso cíclico en el que el sistema intercambia energía en forma de calor y realiza el trabajo mecánico. Es decir, un ciclo termodinámico comprende una serie de procesos que regresan al sistema a su estado original después de completar una serie de cambios. Los ciclos termodinámicos son fundamentales para la operación de máquinas térmicas y sistemas de energía. Y bueno, en estos ciclos termodinámicos existen dos tipos, que son los ciclos de potencia y los ciclos de refrigeración. Para los ciclos de potencia tenemos utilizados en plantas de energía para generar electricidad, y para los ciclos de refrigeración, empleados en sistemas de refrigeración y aire acondicionado para transferir calor de un espacio a otro, manteniendo temperaturas específicas. Comprendiendo los ciclos termodinámicos, estos nos permiten diseñar y optimizar sistemas eficientes que aprovechan la energía térmica de manera efectiva. Y bueno, en resumen, los principios básicos de la termodinámica y el funcionamiento de las máquinas térmicas son fundamentales para entender cómo la energía térmica se convierte en trabajo útil en diversos sistemas. Hablemos un poco sobre los aspectos históricos más importantes del ciclo de Carnot. En el siglo XIX, en medio del auge industrial y científico, surgieron ideas revolucionarias que sentaron las bases de la termodinámica moderna. Este periodo marcó el inicio del estudio sistemático del calor y la energía, con figuras destacadas que dejaron una huella indeleble en la historia de la ciencia. Vámonos a 1824, Sadi Carnot y el ciclo de Carnot. En 1824, el ingeniero francés Sadi Carnot publicó su obra pionera Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego, donde propuso un modelo teórico revolucionario conocido como el ciclo de Carnot. Este ciclo, diseñado para entender la máxima eficiencia de las máquinas térmicas, sentó las bases de la termodinámica moderna. Carnot demostró que la eficiencia de cualquier motor térmico está limitada por las temperaturas entre las que opera, estableciendo así un estándar fundamental en la conversión del calor en trabajo. En 1850, el físico y matemático alemán Rudolf Clausius expandió las ideas de Carnot al introducir el concepto de entropía. Clausius desarrolló la segunda ley de la termodinámica, que establece que la entropía de un sistema aislado siempre tiende a aumentar con el tiempo. Este avance fue crucial para completar la teoría iniciada por Carnot, proporcionando una comprensión más profunda de los procesos termodinámicos y la dirección de los cambios de calor. En 1865, el físico británico William Thomson, conocido como Lord Kelvin, formalizó la segunda ley de la termodinámica, estableciendo que es imposible que una máquina térmica opere en un ciclo que solo transfiere calor de una fuente fría a una caliente, sin realizar trabajo externo.
Esta formalización consolidó los principios establecidos por Carnot y Clausius, sentando las bases para la termodinámica moderna y la comprensión de la eficiencia en procesos energéticos. Durante el siglo XX, el ciclo de Carnot encontró aplicaciones prácticas en el diseño de sistemas de refrigeración y acondicionamiento de aire. Este ciclo proporcionó un marco teórico esencial para optimizar la eficiencia energética en aplicaciones industriales y domésticas. Los frigoríficos, aires acondicionados y otros dispositivos de refrigeración se basan en los principios del ciclo de Carnot para mantener temperaturas adecuadas y maximizar la eficiencia energética. Ya estando en el siglo XXI, las investigaciones actuales continúan explorando nuevas formas de optimizar el ciclo de Carnot y mejorar la eficiencia energética, desde el desarrollo de refrigerantes más sostenibles hasta la integración del ciclo de Carnot en sistemas de generación de energía renovable. Los científicos e ingenieros están trabajando para impulsar la innovación en el campo de la termodinámica aplicada. Estos esfuerzos representan un paso importante hacia un futuro más sostenible y eficiente en términos energéticos, donde el ciclo de Carnot sigue siendo una piedra angular en el diseño de tecnologías avanzadas. En resumen, el ciclo de Carnot ha evolucionado desde una teoría revolucionaria en el siglo XIX hasta una herramienta vital en la ingeniería y la ciencia moderna. A lo largo de los años, las mentes brillantes como Sadi Carnot, Rudolf Clausius y William Thomson han contribuido al desarrollo y aplicación de estos principios, sentando las bases de la termodinámica como la conocemos hoy. El ciclo de Carnot es un ciclo reversible propuesto por el ingeniero francés Sadi Carnot en 1824. Está compuesto por 4 procesos reversibles que se llevan a cabo en un dispositivo cilindro émbolo adiabático que contiene un gas. El primer proceso es la expansión isotérmica reversible. Este es un proceso termodinámico en el cual un gas se expande mientras su temperatura permanece constante y el sistema experimenta un cambio en el volumen. Este proceso se lleva a cabo de manera reversible, lo que implica que el sistema puede regresar a su estado inicial sin dejar ningún efecto en su entorno. Durante una expansión isotérmica reversible, el gas realiza trabajo al expandirse contra una presión externa constante. Este trabajo se realiza a expensas de la energía interna del gas, que disminuye durante la expansión. Sin embargo, debido a que la temperatura del gas permanece constante, la energía térmica que se pierde durante la expansión se repone continuamente, mediante el suministro de calor desde una fuente externa. El segundo proceso es la expansión adiabática reversible. Este es un proceso termodinámico, en el cual un gas se expande sin intercambio de calor, con su entorno y de manera reversible. Durante este proceso, no se transfiere calor hacia el sistema, ni desde el sistema hacia el entorno, lo que implica que todo el trabajo realizado por el gas proviene de su energía interna. Durante una expansión adiabática reversible, el gas realiza trabajo al expandirse contra una presión externa constante, lo que provoca una disminución de su temperatura y presión. Sin embargo, debido a que no hay transferencia de calor, la energía interna del gas disminuye, únicamente debido al trabajo realizado. Este proceso es reversible, en el sentido de que el gas puede ser comprimido nuevamente para volver al estado inicial, sin dejar ningún efecto en su entorno. El tercer proceso es la compresión isotérmica reversible. Este es un proceso termodinámico, en el cual un gas se comprime mientras su temperatura permanece constante, y el sistema experimenta un cambio en el volumen. Este proceso se lleva a cabo de manera reversible, lo que significa que el sistema puede regresar a su estado inicial, sin dejar ningún efecto en su entorno. Durante una compresión isotérmica reversible, el gas realiza trabajo al ser comprimido, con la presión externa constante. Este trabajo se realiza a expensas de la energía térmica del gas, la cual se mantiene constante debido a la temperatura, que permanece invariable. Para mantener la temperatura constante durante la compresión, se debe extraer calor del gas a una tasa exactamente igual a la tasa de trabajo realizado sobre él. Y el último proceso es la compresión adiabática reversible. Este es un proceso termodinámico en el cual un gas se comprime sin intercambio de calor con su entorno y de manera reversible. Durante este proceso no se transfiere calor hacia el sistema, ni desde el sistema hacia el entorno, lo que implica que todo el trabajo realizado sobre el gas proviene de una disminución de su energía interna. Durante una compresión adiabática reversible, el gas realiza trabajo al ser comprimido contra una presión externa constante, lo que provoca un aumento de su temperatura y presión. Sin embargo,
Debido a que no hay transferencia de calor, la energía interna del gas aumenta únicamente debido al trabajo realizado sobre él. Y bueno, ¿cómo es que quedaría este proceso, no? Porque lo vimos por partes. Recuerden, expansión isotérmica, expansión adiabática, compresión isotérmica y compresión adiabática. Si nosotros ponemos los 4 procesos en una sola diapositiva, lo que vamos a tener es esto de aquí, ¿no? Vamos a tener primero entrada de calor. Lo que va a pasar es que va a aumentar el volumen y la temperatura y se va a mantener constante. Después vamos a tener otra expansión, pero va a ser adiabática. No va a haber nada de calor y vamos a disminuir la temperatura. Obviamente aumenta el volumen, pero disminuye la temperatura después. Vamos a pasar de aquí para acá. Como extraemos el calor, la temperatura debe mantenerse constante. Es la temperatura 4 que vamos a pasar nuevamente a una temperatura 1. ¿Y esto por qué? Porque tenemos una compresión adiabática, lo cual vamos a aumentar la temperatura. Entonces, pues así nosotros cumplimos este ciclo y es el ciclo ideal. ¿Por qué es el ciclo ideal? Pues porque no tenemos ningún proceso irreversible. Todo es reversible. El ciclo de Carnot, aunque es un concepto fundamental en termodinámica, y se utiliza principalmente en contextos científicos e industriales para comprender el funcionamiento de máquinas térmicas ideales, también tiene algunas aplicaciones en la vida cotidiana, aunque quizás de una manera más indirecta. Aquí hay algunos ejemplos. Ejemplo 1. Eficiencia energética de los electrodomésticos. Aunque no estamos hablando explícitamente del ciclo de Carnot, la idea subyacente de eficiencia térmica es relevante. Cuando compras un electrodoméstico, como refrigerador, lavadora o un aire acondicionado, su eficiencia energética es una consideración importante. Los ingenieros diseñan estos dispositivos para que sean lo más eficientes posibles, lo que implica minimizar las pérdidas de energía térmica y maximizar el trabajo útil realizado. Aunque no se explica el ciclo de Carnot exactamente, los principios de la termodinámica, incluida la eficiencia térmica, son fundamentales para el diseño y la mejora de estos dispositivos. Ejemplo 2. Ahorro de combustible en automóviles. El ciclo de Carnot también puede aplicarse en cierta medida a los motores de combustión interna. Aunque los motores reales no siguen perfectamente el ciclo de Carnot, se hacen esfuerzos constantes para mejorar la eficiencia de los motores en combustión interna, lo que se traduce en un menor consumo de combustible y una reducción de las emisiones. Los avances de tecnología de motores como la inyección directa de combustible y la optimización del encendido están en línea con el objetivo de maximizar la eficiencia térmica del motor. Tercer ejemplo, optimización de sistemas de calefacción y refrigeración. En el diseño y la operación de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, se aplican principios termodinámicos para maximizar la eficiencia de energía y minimizar los costos operativos. Los sistemas HVAC eficientes están diseñados para transferir calor de manera efectiva en función de los gradientes de temperatura, lo que puede compararse en cierto sentido con el ciclo de Carnot ideal. Cuarto ejemplo, producción de energía eléctrica. En la generación de energía eléctrica, especialmente en las plantas de energía térmica, se utilizan ciclos termodinámicos para convertir la energía térmica en energía eléctrica. Aunque las plantas de energía reales no son máquinas de Carnot ideales, se esfuerzan para mejorar la eficiencia y minimizar las pérdidas de calor, lo que refleja el objetivo fundamental del ciclo de Carnot. En resumen, aunque el ciclo de Carnot en sí mismo no se aplica directamente en la vida cotidiana, los principios termodinámicos subyacentes que sirven son fundamentales para una variedad de aplicaciones prácticas, desde la eficiencia energética en electrodomésticos hasta la optimización de sistemas de calefacción y refrigeración.